¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Mentes en Movimiento. Antes de empezar, mientras nos escuchan, detente un momento, observa tu respiración, no trates de cambiarla y solo obsérvala. Ahora pregúntate, ¿cómo está mi cuerpo en este instante? Hoy no vamos a hablar solo de ideas, vamos a hablar de algo más profundo, de lo que emitimos sin darnos cuenta. Nuevamente, bienvenidos a Mentes en Movimiento. Este es nuestro segundo episodio en el podcast y el día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes como el intercambio ético, la inteligencia intencional y obviamente haciendo relación a nuestro tema anterior que es la interocepción. De hoy vamos a conversar sobre estos temas muy importantes en este segundo podcast. Pero antes de continuar con ya la conversación y el desarrollo de todo esto, quiero lanzar una pregunta a ustedes. ¿Qué estado interno quieren ustedes cultivar para mejorar sus relaciones durante su vida? Así que les dejo esta pregunta para que ustedes, mientras nos van escuchando, vayan respondiendo y vayan estructurando la respuesta a esta pregunta que les tengo. Así que, sin más, empezamos. Cari, ¿cómo está? Mi querido Henry, muy buenos días. Aquí estamos en Mentes en Movimiento, muy contentos de compartir nuestros pensamientos y obviamente en este caso la filosofía del MD, de la pedagogía de las 2Is y el intercambio ético. Creo que es muy importante la pregunta que usted está haciendo y obviamente creo que la respuesta de que todos tenemos es cómo queremos estar y cómo queremos ser, cómo queremos aportar. De alguna manera la respuesta se simplifica en estar bien, en estar felices y ser personas que transmitimos calma y paz. Pero a veces no entendemos cómo funciona esto en el cerebro y cómo esta elección que tomamos día a día puede tener una influencia positiva o negativa en las demás personas. Aquí en el MD eso nos tomamos muy en serio y esa es la principal razón por la cual dentro de la pedagogía de las 2Is tenemos también una materia que es inteligencia intencional. Es decir, cómo nosotros intencionamos todo el tiempo. Y yo también quiero empezar con una pregunta, Henry. ¿Se ha preguntado cuántas veces las decisiones que toma día a día las hace desde la calma o las hace desde la amenaza? Y si la productividad no dependería de hacer más, sino de regular mejor nuestro sistema nervioso. Para contestar a todas estas preguntas, vamos a basarnos en una pequeña premisa, y es el hecho de que cada vez que tu cerebro tiene un estímulo, cambia para siempre. No despertamos ni anochecemos de la misma manera, nuestro cerebro siempre está cambiando y de la misma manera que nunca un lugar es el mismo antes o después de que nosotros lo habitamos. Nuestra presencia siempre será capaz de cambiar y transformar los lugares donde estamos. Antes de que digamos una palabra, antes de que miremos a los ojos a otra persona o incluso a mirar a los ojos dentro de nuestro propio interior, nuestra frecuencia específica ya está comunicando algo. El programa de hoy realmente está enfocado a eso, a qué es lo que comunicamos y por qué lo hacemos, en qué base científica está esto y por qué razón como educadores y como personas que nos dedicamos al área del bienestar debemos tomar profunda conciencia de que nuestros estados internos comunican antes que nuestras palabras. Qué interesante, Gary, y un poco haciendo referencia a la pregunta que usted lanzó. Es importante entender, ¿no?, que el concepto del estado interno hace referencia a diferentes cosas, a estar entendiendo cómo se produce esta interacción entre nuestros procesos fisiológicos, nuestros procesos emocionales y atencionales también, y cómo nosotros podemos ir regulando cada uno de ellos de manera consciente para tener ese tipo de respuestas, ¿no? Desde la amenaza o desde el bienestar. Y como usted lo mencionaba, antes de responder ya transmitir esa información hacia las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Es decir, es fundamental este proceso de funcionamiento adaptativo entre todo lo que nos rodea y lo que nosotros emitimos hacia los demás.
Así es, hoy la ciencia nos revela lo que antes solo sospechábamos. No solamente comunicamos con palabras o con gestos, sino que lo hacemos a través de todo nuestro campo electromagnético, de algo que nosotros llamamos nuestra presencia, nuestros estados profundos. Y pues si les gustaría aprender a usar esta fuerza invisible de una manera más potente para la salud y para el bienestar, tanto personal como de aquellos que nos rodean, definitivamente este podcast va a ser para ustedes porque nos va a permitir explorar con mayor profundidad esta filosofía de vida capaz de revolucionar día a día un viaje en donde nuestra conciencia se observa todo el tiempo a sí misma para darle herramientas prácticas de acción en lo que llamamos filosofía del intercambio ético. Entonces, si estamos listos para descubrir cómo la presencia hace esta transformación, pues iniciaremos abordando la base científica. Sí, me parece genial entender esta parte del intercambio ético que se fundamenta en las interacciones, que entender que las interacciones humanas no son neutrales, Cari, sino que cada una de ellas emite una diferente respuesta y que cada persona influye en su entorno a través de su comportamiento, su comunicación no verbal y también desde su estado interno. Entonces creo que va a ser muy interesante cómo vamos a ir desglosando este tema, Cari. Así es. Queremos empezar diciendo que todo es información, todo lo que existe es información. De alguna manera, nuestro nombre, nuestra presencia en general es un dato. Es un dato y el cuerpo la transmite antes que la voz. El sistema nervioso no solamente interpreta el mundo, sino que es tan capaz de filtrarlo, pero también de contagiarlo. Cuando estamos en calma, la respiración se organiza, el tono de voz cambia y el rostro se suaviza. El lenguaje se vuelve mucho más limpio, mientras que cuando estamos en amenaza, el cuerpo entra en defensa, en hiperactividad, en impulsividad. Y en ese momento entra algo que la neurociencia llama sesgo negativo. Por lo tanto, va a haber rigidez en la espalda, en los músculos y obviamente en el rostro. En este estado de amenaza, por supuesto, el nivel productivo es inferior, pero además el cuerpo se va acostumbrando a una disposición de los músculos y a una forma de equilibrio y de postura corporal que también poco a poco se convierte en algo que llamamos identidad. Entonces, el campo no miente, transmite la verdadera intención. Podemos tratar de engañar con palabras, pero incluso con gestos, pero la esencia misma se va a transmitir sin decir una sola palabra. El campo de la otra persona va a ser capaz de capturar y leer exactamente la intención básica, la intención primaria. El resultado es de que nuestro estado interno termina siendo un mensaje que se expresa en el rostro, en la postura con la que abordas los problemas en la vida, pero también la postura corporal. Y eso también nos lleva a tener una decisión en la vida. A la larga todo es información porque dentro de esta neuroquímica que tenemos en el organismo, ¿qué es lo que va a suceder? Que si nosotros estamos con una postura en donde nuestros hombros están caídos, la cabeza está hacia abajo, la calidad y cantidad de dopamina va a ser inferior, de la misma manera de serotonina va a ser inferior y el mensaje que yo voy a dar va a estar en el campo también a través de un proceso de vibración, de frecuencia y vibración, ¿no es cierto? Va a estar transmitiéndose algo de tristeza, algo de duda, algo de desconfianza. Y eso sucede mucho dentro de los espacios escolares. Cuando nosotros vemos a un niño que definitivamente no pone de parte en su intención para, por ejemplo, abrirse un poco más a sus compañeros, si es que él mantiene una postura más cerrada, más sesgada, por más de que haya una intención de
alcance con relación a integrarlo, los compañeros también receptan una información de duda o de resistencia. De manera que es súper importante enseñar a nuestros hijos y desde nuestra propia perspectiva a abrirnos con la verdad de nuestra intención. Y si la intención es ser feliz y hacer feliz a los demás, ya está, nuestra postura se va a relajar, vamos a ponernos mucho más rectos en nuestra columna vertebral y obviamente nuestro sistema dopaminérgico va a estar de otra manera, haciendo que podamos captar las cosas bonitas también de la vida y no solamente las amenazas. Sí, y acá en MD School eso lo hemos aplicado de hace varios años atrás, Cari, a través de todas las capacitaciones que hemos tenido sobre entender el intercambio ético y la inteligencia intencional, y que en este podcast, como usted bien lo menciona, la información se transmite continuamente, ¿no? Y que es importante entender qué información queremos transmitir. Y desde la parte docente, académica en la clase, nosotros hemos entendido que como educadores, como docentes, nuestra información tiene que ser una información limpia, pulcra, que llegue a los estudiantes de la misma manera, para que su recepción de conocimientos, no solamente académicos, sino también emocionales, tenga el mismo filtro, y así lograr un aprendizaje significativo, es decir, crear estas experiencias educativas desde una forma integral que a nuestros chicos acá en MD School les permita tener una percepción y una asimilación de conocimientos distinta que se tienen en otras instituciones educativas, porque creo que educarse en la conciencia del estado interno implica, ¿no es cierto?, promover como docente y a los estudiantes competencias de autorregulación, de empatía y de responsabilidad hacia los otros que se encuentran a nuestro alrededor, y llevándonos a tener este ambiente de bienestar y de una convivencia inteligente. Así es, imaginémonos cómo sería el planeta, y el principal planeta que es nuestro hogar, si cada vez que vamos a ingresar nos preguntaríamos, ¿no es cierto?, ¿cuál es mi estado? ¿Cuál es el estado que quiero regalar en este instante? Entonces, en ese momento, lo que decimos, lo que hacemos, no va a ser lo más importante, sino el estado interno desde el cual estamos existiendo. Descubrir aquello invisible que emitimos, cómo nos sentimos, cómo nos ven, cómo nos escuchan y sobre todo cómo impactamos en los demás, porque los seres humanos somos sistemas de campos. Generamos, recibimos y transformamos energía, información y materia constantemente. Este conocimiento nos invita a reflexionar sobre el impacto ético de nuestras acciones, emociones y pensamientos en el entorno y en quienes nos rodean. El objetivo de este episodio realmente es entender desde la ciencia y desde la experiencia cómo aplicar el intercambio ético puede transformar nuestra vida cotidiana. Es decir, ¿qué es ser ético? No mentir o no mentirme. No ir con un campo sucio que de alguna manera dialoga con dolor, con preocupación y con duda, cuando puedo ir con un campo limpio que lo que va a transmitir es alegría, calma, paz y bienestar. Entonces, los fundamentos científicos de este ser humano como sistema de campos están dados por la física moderna, que nos enseña que nada existe aislado y que todo ser vivo intercambia información, energía y materia con su entorno. Ahí el trabajo del físico alemán, que aquí en el MD lo hemos revisado por muchos años, Fritz Albert Popp, que revolucionó la biología al descubrir que las células vivas emiten biofotones, una luz ultra débil y directamente relacionada con el metabolismo celular. Lo más sorprendente es que las células sanas emiten luz coherente, organizada y armónica, mientras que las células enfermas emiten luz caótica y desordenada. Si nosotros nos podríamos visualizar como pequeñas células en este inmenso universo, podríamos entender que podemos emitir luz coherente o incoherente. Así de simple. Significa que la salud en términos científicos es coherencia informacional y un estado de organización óptima donde todos nuestros sistemas están alineados y comunicándose de manera efectiva. Y bueno, hay aportes muy importantes de reconocidos expositores que también nos seguimos muchos años, como el HeartMath Institute, en donde las investigaciones que ellos tienen demuestran que el corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo humano
y que este campo cambia según nuestro estado emocional. Cuando alcanzamos coherencia cardíaca, un estado de armonía entre corazón, mente y emociones, mejoramos todas las funciones cognitivas, regulamos el sistema nervioso y generamos un impacto positivo en quienes nos rodean. Y aquí voy a poner un énfasis muy grande. Cuando un niño no aprende, este niño está siendo influenciado por un campo incoherente que casi siempre viene de la madre, y no tiene que ver con culparnos como madres, sino como pensar que nuestros hijos son fruto de la electricidad de información que nosotros emitimos diariamente desde la concepción, incluso antes, hasta cuando pues nuestros hijos son prácticamente seres de independencia de campo, que podemos marcarla en el caso de las niñas entre los 16 y 19 años, y en el caso de los varones probablemente pasados los 25. Ahí ya tienen independencia de campo de la madre, pero mientras tanto, si es que hay una madre que está en incoherencia, en insatisfacción, en dolor, en tristeza, pues los papás de lo único que deben preocuparse es del estado emocional de sus parejas, de sus esposas, para que ellas, al sentirse tranquilas, amadas, sostenidas, abastecidas y protegidas, sus hijos también se sientan de esa manera. Son niños que en esa coherencia van a tener la lucidez de demostrar un espacio de aprendizaje total con sus funciones cognitivas en el mejor de los niveles. Quiere decir, Cari, una parte más de ejemplo cotidiano, decir que no logramos nuestra independencia cuando realmente pensamos que nos estamos independizando, porque seguimos conectados por el campo electromagnético con nuestro papá, con nuestra mamá, y como usted lo menciona, más en esta conexión con nuestra madre que nos lleva hasta ciertas edades que seguimos. Y esta información continua, aterrizando también a esta parte cotidiana, es cuando preguntarles a los oyentes, ¿alguna vez han entrado en un lugar y sentirse con el ambiente diferente o una percepción diferente y sin que alguna persona haya dicho algo? Ese intercambio de información es al que nos referimos también, al que entender que no es una imaginación y que es la percepción emocional que estamos, ¿no es cierto?, detectando a través de este intercambio de información, y que los seres humanos captamos el estado interno de los demás a través de esto, lo que usted mencionaba de los gestos, de las formas, de la posición corporal, incluso a veces de los tonos de voz, de los silencios. Es decir, todo es un intercambio continuo y que nos permite captar información, pero eso también depende mucho de ciertas cosas, Cari, y que también nuestras percepciones también dependen mucho de nuestras creencias, ¿no? De cómo nos hemos ido estructurando y hemos ido creciendo dentro de un mundo que no es el que tenemos enfrente, sino el que queremos ver. Así es. Entonces, sí es importante también que eso entre en nuestra cabeza para saber qué es lo que estamos viendo o qué es lo que queremos ver a través de lo que estamos viviendo. Claro, y el mundo de la percepción, cómo puede perjudicar nuestro campo. Entonces, es muy importante ser impecables en temas de que si yo tengo un alto amor propio, lo que no permitiré filtrar a través de mis sentidos son las percepciones que puedan perjudicar mi campo o mi amor propio. Las suspicacias, ¿no? Los celos, la vergüenza, la culpa, la codicia, el coraje, lastimosamente son filtros muy peligrosos. No se diga la venganza, el rencor, el odio, son campos que van a distorsionar seriamente el campo cardíaco. Tradicionalmente el cerebro ha captado la atención científica, pero Hermat Institute ha demostrado que el corazón es mucho más que una bomba sanguínea, es el mayor generador de campo electromagnético del cuerpo humano y es un campo medible a metros de distancia. No solamente refleja el estado emocional de una persona, sino que actúa como una especie de puente invisible que influye en quienes lo rodean. Las investigaciones evidencian que los patrones del latido del corazón varían según nuestro estado emocional. Cuando nos encontramos en coherencia cardíaca, un estado de armonía entre corazón y mente va a generar que el campo electromagnético se vuelva más organizado y estable, dando esa información a cada una de las células de nuestro cuerpo, pero también influye en el ambiente social y exterior.
Este fenómeno ha sido descrito como contagio emocional, resaltando cómo la coherencia de una persona puede propagar calma, bienestar en el entorno inmediato. Adentrarse en esta práctica no es solo cuestión de bienestar personal, sino que tiene efectos tangibles en aspectos claves de la vida cotidiana, pero sobre todo de la convivencia. Diversos estudios han mostrado que al lograr coherencia cardíaca a través de técnicas como respiración, enfoque, se optimizan las funciones cognitivas como la atención, la memoria y la toma de decisiones. Y es esa la razón por la que nosotros buscamos aquí en el EMDI equilibrar la coherencia cardíaca de nuestros estudiantes, regulando de manera natural el sistema nervioso autónomo y obviamente en contextos sociales como el aula, la familia y el trabajo, este estado interno va a repercutir en la calidad de las interacciones, promoviendo ambientes de respeto, de armonía y de colaboración. No significa que todo sea perfecto, significa que tenemos una conciencia de autorregulación para lo que llamamos nosotros espacios que habitamos en convivencia inteligente. Sabemos desde la neurociencia, que liderada por investigadores como Nazaret Castellanos, que viene confirmando la separación tradicional entre cuerpo y cerebro, que es un mito realmente que debemos superar, que esta comunicación de mente-cerebro a través de la postura, la respiración, pero sobre todo del tono emocional, van a reflejar el verdadero estado mental y lo van a modular. Uno de los hallazgos más relevantes en este es el papel de la ínsula, una región cerebral que integra la percepción interna como las sensaciones corporales, las emociones y la toma de decisiones. Ya el estado de carga de los demás puede hacer que nuestra postura cambie. Si nosotros sentimos que una persona viene muy cansada, nuestra postura corporal de ley vamos a ayudarle a cargar. Imaginemos esto de manera continua en un hogar, en donde si la madre y el padre sienten que están en el peor trabajo del mundo, sienten que el universo para ellos está muy difícil, la situación económica está muy pesada, esa carga se va a ver en el niño. Probablemente ese niño va a desarrollar una escoliosis. Imaginemos eso, qué terrible. Entonces, ¿cómo debemos ser padres con pensamientos inmaculados para que nuestra coherencia nos permita avanzar de otra manera y sobre todo regular lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos? La ínsula es un puente entre la percepción, la emoción y las decisiones, y es una de las que capta de manera rápida esta incoherencia de los padres en el caso de los niños. Y eso es fundamental, Cari, que nosotros como padres y obviamente no traslademos todas nuestras cargas hacia otras personas, en este caso a los hijos, llenándolos como un vasito con todas estas información que nosotros la tenemos guardada desde nuestra parte y que la vamos cargando a nuestros hijos, y que a la final se van a reproducir en otras consecuencias, como usted lo menciona, sino que más bien debemos pulir y cambiar ese paradigma, si lo podemos decir, y reprogramarnos, ¿no? Y ahora con la información y esta charla, esta conversación súper interesante, podemos tener la oportunidad de reprogramarnos y darnos cuenta de qué es lo que estamos emitiendo y de qué es lo que queremos que los demás reciban por parte de nosotros. Y como usted lo mencionaba, no se trata de controlar todo, sino se trata de ser conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos emitiendo. Entonces, y ser consciente implica tener una atención continua. Suita Adatia, que es esta neurocientífica que también la seguimos muchísimo, habla de la atención y la regulación emocional en la educación como el factor a destacar para regular de manera definitiva en estos contextos educativos, culturales y sociales el bienestar, dependiendo específicamente de esta conexión cerebro-corazón, en la cual la práctica de la atención nos va a permitir tener una coherencia cardíaca y una coherencia de campo. Entonces, la mejor manera es estar consciente y pensando cuál va a ser mi siguiente pensamiento, cuál va a ser mi siguiente emoción, cómo voy a responder frente a esto. Voy a desperdiciar este instante en donde el universo me está dando la oportunidad de mostrar lo valioso que puedo
ser a través de mi coherencia, controlándome en un momento de dificultad, o voy a caer, ¿no es cierto?, como si fuera una cáscara de plátano a la primera y ponerme violenta o agresiva o suspicaz, o con qué emoción. Entonces, el tema es de que esta impecabilidad a la que le invitamos para mantener el intercambio ético correcto con nuestros hijos, familias y todos los demás, tiene que ser un acto de conciencia continuo, de autoobservación continua. Es muy importante, Henry, que ya para ir terminando, hagamos referencia a un biólogo celular excepcional que es Bruce Lipton, que plantea que nuestras creencias y emociones van a influir de manera directa en la expresión genética y en la salud, mostrando que el entorno energético y emocional definitivamente modula la biología. Entonces, esta interrelación no solamente de coherencia, no solamente va al plano de cómo nos sentimos a nivel emocional, sino mucho más, ¿no? Es cómo nos sentimos a nivel físico. Un padre transmite en el campo bioeléctrico del niño el desenlace de la solución biológica al conflicto mental que está teniendo él como adulto. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no?, que es un poco complejo de entender al inicio, pero es real y lo hemos demostrado muchas veces en terapia. Por ejemplo, una persona, una esposa, en su casa se siente amenazada porque llega la cuñada y empieza a podar las plantas. Enseguida, la madre, en este caso, ¿no es cierto?, va a tener una sensación de amenaza a su territorio. Probablemente en esa tarde o al día siguiente su hija o hijo podría llegar a tener una solución biológica a su conflicto mental. Si es que fue la amenaza demasiado fuerte, puede ser que la solución biológica sea una cistitis, por ejemplo, una infección de vías urinarias. Entonces, las enfermedades que vemos en nuestros hijos van a depender al 100% de la coherencia o incoherencia que vivimos nosotros como adultos, que somos los creadores del campo en el cual ellos transitan. Eso como un paréntesis importante. Y para ir finalizando, ¿no es cierto?, si tu atención fuera dinero, ¿estás invirtiendo en el futuro o pagando deudas emocionales del pasado? Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que nos enganchamos en algo y perdemos la comunicación de coherencia con nuestro interior. Cari, excelente, realmente es muy interesante lo que estamos tratando ahora, y les dejo con la pregunta que les hacía Cari, y les vuelvo a repetir la pregunta que hicimos al inicio, que ¿qué estado interno queremos cultivar para mejorar nuestras relaciones y nuestro bienestar? A partir de lo que hemos conversado y hemos charlado este día con Cari, pregúntense a ustedes y también pregúntense a los familiares y a las personas que están a su alrededor para ver qué información queremos transmitir, cuál es la información que queremos regar, si es la palabra, hacia el resto de personas que se encuentran a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por escucharnos otra vez en nuestro segundo podcast. Vamos a estar continuamente y preparándonos ya para nuestro tercer podcast, que también es muy interesante y que vamos a seguir conversando y charlando de cosas que a veces no las tenemos muy frecuente en el campo, en nuestra mente, pero que tienen una parte fundamental en nuestra relación y nuestro desarrollo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos nuevamente en Mentes en Movimiento. Agradecerle a Cari por toda esta conversación tan interesante, con todo el sustento académico, científico, y por permitirnos tener esta visión diferente de lo que hacemos continuamente, y que obviamente acá en MD School la tenemos ya implementada y aplicada desde hace mucho tiempo atrás. Gracias, Cari, nuevamente, y nos estaremos viendo en un podcast posterior. Así es, Henry. Muchas gracias, y que todos terminemos este podcast con una inmensa gratitud, que es la base concreta del cambio de nuestro estado interior. Para finalizar, les decimos a nuestros oyentes que estamos aquí pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, para nosotros poderlas responder. Gracias nuevamente por acompañarnos en Mentes en Movimiento. Un abrazo y que tengan un excelente día. Chao.